Pero vamos a empezar con el suicidio en México. Les decía, un severo problema de salud pública. El pasado 10 de septiembre, es decir, hace casi ya 20 días, se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, fíjense ustedes, una de cada 100 muertes en el mundo suceden por suicidio. Es una de las principales causas de muerte, entonces, pues en todo el planeta. Y nada más para que ustedes se den una idea, cada año mueren más personas a causa del suicidio que por el VIH, que por la malaria, o que por el cáncer de mama, o que por la guerra, e inclusive por los homicidios. De ese tamaño es el problema del que estamos hablando. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio, por ejemplo, las cifras que tienen aún para 2019, fue la cuarta causa de muerte mundial, y esto lo ubica pues, prácticamente después de los accidentes de tráfico. Otro también enorme problema que deberíamos estar abordando también detrás de la tuberculosis y la violencia interpersonal que se da en este grupo de edad. De acuerdo a las encuestas sanitarias, de acuerdo a las estadísticas sanitarias mundiales de 2019, les decía, de la Organización Mundial de la Salud, en ese año, 97,339 personas, por lo menos, murieron por suicidio en nuestro continente, aquí en América. Y se estima que los intentos del suicidio, es decir, lo que se conoce como ideación suicida, puede haber sido 20 veces mayor a esa cifra, es decir, a los 97,339 que se tienen registrados, multiplíquelo usted por 20, y esos fueron los intentos de personas que ahora sí que pues, procuraron suicidarse. Cuestión que efectivamente pues, llama la atención ver qué está sucediendo para que muchas personas encuentren esta salida a una serie de problemáticas, por supuesto, muy complejas de velocidad, de intervenir, pero que por supuesto, pues con voluntad política, bien podría afrontarse. En el caso de estos fallecimientos, los hombres representaron alrededor del 77% de todas las defunciones por esta causa. Es decir, que de cada 100 suicidios, 77 ocurren en hombres y pues el resto 27 en mujeres. Y aunque se han hecho progresos en intervenciones basadas en evidencia en la prevención del suicidio, pues muchos países, lejos, digamos, de tenerlo como una meseta, como una constante, o por lo menos ir a la baja, pues no, para nada, y es una tendencia creciente, y ahí ustedes incluyen a nuestro país. Y justamente en México, de acuerdo al informe que se llama Defunciones por suicidio por entidad federativa y causas según sexo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, vamos a llamarlo el INEGI, en una década los suicidios han aumentado en nuestro país 48%. Les voy a dar dos cifras, la de 2011 y la de 2021, nomás para que nos demos una idea de cómo ha ido aumentando este problema. En 2011 hubo 5,718 muertes por suicidio en el país. En 2021, de 5,718, aumentamos a 8,447. Es decir, estaríamos hablando de un promedio de 23 suicidios por día. Si nos espanta, y qué bueno que así sea, que haya 10 feminicidios en México, digamos que es una cifra espeluznante, pues ahora multipliquen esto por 2, y estamos hablando de 23 suicidios por día, por lo menos, estamos hablando de los registrados. En el 2011, y de estos 5,718 casos, 4,621 fueron en hombres y 1,095 en mujeres, y hubo 2 casos en que no se especificó el sexo. Los principales métodos para suicidarse en nuestro país, la gran mayoría son por ahorcamiento. En 2011 fueron de los 5,718, 4,406, ya sea ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, 595 por disparo con arma de fuego, 523 por envenenamientos y 194 pues, fueron por otras causas. En 2021, es decir, el año pasado, les decía, fueron 8,447. De estos, pues, 6,863 fueron en hombres, 1,570 mujeres, y aquí 14 no especifica el INEGI el sexo de la persona. El 85% de estos suicidios fueron por ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación. Ya muy abajo, 516 disparos con arma de fuego, 444 por envenenamiento y 293 por otras causas. Diana Iris Tejadilla Orozco, que es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, señaló que para 2021, y precisamente con base en cifras del INEGI,
la tasa de suicidios en México es de 6.6 por cada 100,000 habitantes. Y nos dice esta mujer, en las estadísticas tenemos que más hombres que mujeres son los que cometen el suicidio. Sin embargo, hay más mujeres que hacen el intento, pero no lo logran. Imagínense, si más mujeres procuran o hacen algún intento de suicidarse, afortunadamente no son tan efectivas como en el caso de los hombres, que sí lo llegan a hacer más. Aquí la idea es que pues tengamos programas de prevención para que en algún momento pues esta de la ideación suicida pues ni siquiera aparezca ahí en la mente de las personas, o sea, más controlable. Y el grupo de edad más afectado en nuestro país es de 18 a 29 años, que son pues en donde se dan las mayores tasas de incidencia, aunque si esto lo alargamos un poquito más, pues pudiéramos hablar que prácticamente de los 10 a los 39 años, pues 66% de los suicidios pues, son los que ocurren en nuestro país en este grupo etario, es decir, pues muy, muy alta la cifra en población pues bastante joven, ¿no? Imagínense, en plena edad, ahora sí que preadolescente y pues ahora sí que adultos jóvenes, ¿no? En los que tenemos gran cantidad de muertes desafortunadamente aquí en México. Aquí podemos decir que la tasa de suicidios en México está por debajo de la media global, de América Latina, bueno, mundial, pero a diferencia de lo que ocurre en otros países, como les decía hace unos momentos, en México pues va creciendo, cuando en otros países pues empieza a descender, o por lo menos han llegado a una meseta en donde pues ya logran romper la cifra ascendente, no la logran disminuir, pero pues por lo menos ahí la mantienen estable. Los estados en donde más se dan los suicidios aquí en nuestro país son Chihuahua, es Aguascalientes, Yucatán y Campeche. Campeche ha sido un estado históricamente con muy altas tasas de suicidio en México. De hecho, pues ahora sí que desde que tenemos conocimiento de estas estadísticas, Campeche, ahí sí desconozco los motivos, alguien por ahí lo atribuye al calor extremo que hace en aquel estado, pero la verdad es que no se ha sistematizado, me parece, del todo para poder dar una conclusión mayor y por ende pues habría que pues, adoptar medidas más generalizadas para tratar de prevenir y de pues, contener este fenómeno. Bueno, pues en estos estados, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán y Campeche, estos tienen una tasa de más del doble de la que se tiene en el país. Si hace rato yo les decía que en México es de 6.6 por 100,000 habitantes, estos estados la tienen por arriba de 12 suicidios por 100,000 habitantes. Y hay otros estados que tienen pues, tasas de 3 y 4 por cada 100,000 habitantes. También es de preocupar, es también de hacer notar que estados como Aguascalientes y Querétaro son las entidades en donde ha habido un mayor incremento en las tasas de suicidio por parte de la población. Por ejemplo, en Aguascalientes tienes una cifra de aumento de 9.4% y en Querétaro de 8%. Por su parte, José Urquieta Salomón, que es director de indicadores y análisis de información gubernamental de INEGI, señala que si bien la tasa de suicidio es más elevada en hombres, 11 por 100,000 varones, es decir, prácticamente lo doble, es decir, cuando ya se pondera por sexo, digamos ahí lo contrarrestan mucho las mujeres, también da una cifra muy, muy impactante. Lo que nos dice este director de indicadores de análisis de INEGI es que entre 1990 y el año 2021, el número de mujeres que decidió quitarse la vida creció 5.6 veces. Es decir, pues el incremento de mujeres ha sido mucho mayor acelerado en el caso de los hombres. Y volviendo a Diana Iris, señaló que, y con toda la razón, que el suicidio es un fenómeno complejo que lleva inmerso un conjunto de factores de riesgo, que una persona pues con cierta problemática y ante la falta de elementos, nosotros diríamos ante la falta de recursos tanto internos, es decir, los que tiene la persona per se, y los recursos externos, que serían básicamente las redes familiares y las redes de apoyo, pues no encuentra el suficiente sustento una persona como para tener ciertos niveles de protección y enfrentar los niveles de estrés, de depresión y todas las circunstancias que vengan ahí, pues ahora sí que entrelazadas para que una persona llegue a tomar esta decisión. ¿Cuáles son las señales de alerta que deberíamos tener en cuenta aquí en nuestro país cuando, pues, desafortunadamente, nosotros o nosotros mismos tengamos pues, una serie de estos indicadores que les voy a comentar,
o alguna persona cercana a nosotros, ya sea amiga, amigo, pareja o familiar, pues estaríamos hablando que, por un lado, gran parte de los suicidios son precedidos de signos de advertencia verbal o conductual, como hablar sobre querer morirse, sentir una gran culpa o vergüenza, sentirse una carga para los demás, sentirse vacío, sin esperanza, sentirse atrapado, sin una razón para vivir, pues sentirse, decía, extremadamente triste, ansioso, agitado o lleno de ira, con un dolor que la persona lo siente como insoportable. Aquí no solo me refiero al dolor físico, sino también emocional. Puede haber cambios radicales en el hambre, por ejemplo, llegar a cuadros de anorexia, es decir, no comer, o al contrario, ¿no? Hacerlo en demasía, la irritabilidad, trastornos del sueño, tener el ánimo decaído o cambios radicales del mismo, aislarse, vivir violencia, investigar formas de morir, escribir cartas póstumas, alejarse de los amigos, entregar objetos valiosos para la propia persona, sin empezar a darlos, a repartir. También muy importante las pérdidas familiares o cercanas que pueden caer en el duelo patológico. Sobre todo también hay quien incluye aquí que hay mayor riesgo cuando un familiar cercano también se haya suicidado. También juntarse con personas que tengan este tipo de tendencias, así como pues, el consumo de sustancias legales, estoy hablando por ejemplo del alcohol, o ilegales. Ya sabemos todos los tipos de drogas que ahora circulan en el mercado, tanto en México como en otros países, y también pues, se atribuye el hacer cosas muy arriesgadas, como conducir con rapidez extrema, o pasarse las calles pues, prácticamente hasta pidiendo porque casi que lo atropelle, ¿no? También hay quien se pregunta si tuvo efectos el COVID en estos aumentos del índice de suicidios. Me pareció raro que la colega ahí del Sistema Nacional de Salud dijera pues que no hay datos sistematizados aquí en el país, que probablemente pues, no pudiera ser mucho, sobre todo que ya había una tendencia al aumento. Pero, pues, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, y yo coincido con ello, en que, por supuesto, sí podemos esperar que haya habido factores de riesgo incrementados asociados al suicidio. Por ejemplo, pues la pérdida de empleo, ¿no? ¿Cuántas personas se quedaron sin empleo en la crisis del COVID? ¿Cuántas pérdidas económicas hubo pues, por ahí? Los medicamentos costaban, los servicios médicos particulares cuestan, las atenciones también cuestan. Bueno, muchas cosas que tuvimos en el COVID, traumas, abusos, por supuesto, la violencia, aumentos de violencia intrafamiliar, trastornos mentales, pérdidas de seres cercanos, ¿no? Y no cercanos también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pérdida de seres cercanos, además de la propia pérdida como tal, que es más que dolorosa, pues de no haber podido cumplir con el ritual del duelo, de pues ahora sí que de velar a la persona, de estar ahí varios días con él o con ella, y luego enterrarla. Ya ven que muchos pues personas fueron prácticamente cremados inmediatamente, no se les pudo ver, bueno, los cadáveres pues ahora sí que eran pues, totalmente aislados en la mayor medida de lo posible y luego cremados para evitar pues mayores contagios del COVID-19, y también pues el hecho de ir viendo que iban muriendo personas y más personas en nuestro país y en el mundo, pues a muchas personas les dio pues, temor acercarse a los servicios de salud por temor al contagio, y eso implicó también, pues no solo la cuestión que tuvo que ver con el descontrol de muchos padecimientos crónicos, como el caso de la diabetes, el mismo caso del cáncer, el mismo caso de la tuberculosis, sino también, pues ante este tipo de situaciones, pues hubo mayor ideación suicida, o es de prever que sí la hubo, ¿no? También hubo falta de acceso a los servicios de salud. Recordemos que pues, el servicio de salud en México no es de lo mejor que tengamos, que digamos, y ahí pues hubo personal de salud, y aquí me refiero a médicos, enfermeras, laboratoristas, personal de apoyo, que murieron, hubo algunos que sí desafortunadamente fallecieron, o que eran grupos de riesgo, o que llegaron a enfermar y que también pues estuvieron ahí cierto tiempo incapacitados. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud refiere que un año después del inicio de la pandemia, alrededor del 50% de las personas que participaron en una encuesta del Foro Económico Mundial en Chile, Brasil, Perú y Canadá, declararon que su salud mental había empeorado. Y también hay que decirle que cuando hay emergencias sanitarias, es usual que aumenten los problemas de salud mental. Por ejemplo, pues cuando hay inseguridad,
cuando hay desplazamientos y movimientos migratorios, o bien, pues también con los conflictos armados. Renato Oliveira Sousa, que es el jefe de la Unidad de Salud Mental precisamente de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que el suicidio es un problema de salud pública urgente y su prevención debe ser una prioridad nacional. Dice Renato Oliveira que necesitamos de una acción de toda la sociedad para poner fin a estas muertes y requerimos del compromiso de los gobiernos para invertir, crear una estrategia nacional integral que mejore la prevención y la atención del suicidio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante este panorama del suicidio que estamos hablando aquí en nuestro país? Pues lo primordial sería la detección y el tratamiento temprano de algunos factores, por ejemplo, de la depresión, cuando vemos trastornos por consumo de alcohol, hacer un acompañamiento de las personas, no juzgarlos, para nada, no somos quien para juzgarlos, sino básicamente acompañarlos, estar con ellos, brindarles en la mayor medida de lo posible apoyo psicosocial de un profesional, sobre todo colegas de psicólogos, psicólogas, ¿no? Que pues trabajen estos temas. Yo estoy prácticamente convencido de que no cualquier compañera o compañero psicólogo puede abordar estas temáticas de suicidio, sino tiene que ser gente que está pues, más o menos especializada en el tema. Y la idea aquí es que a las personas se le fortalezcan los recursos internos, por ejemplo, que se desarrollen las habilidades socioemocionales y que, por supuesto, pues se pongan en alerta también las redes externas de la persona. Entonces, es importante no juzgar. Aquí es bien importante la empatía, el acompañamiento psicoemocional, no minimizar las emociones de las personas, limitar el acceso a los medios para el suicidio. A veces esto es imposible, sobre todo pues dependiendo del método que una persona en algún momento llegue a seleccionar. Pero, por ejemplo, aquí recomiendan pues quitar plaguicidas, quitar armas de fuego y, pues sí, por supuesto, identificar tempranamente y seguir a las personas que, por ejemplo, pues estén afectadas por pensamientos y comportamientos suicidas. Aquí les decía también muy importante evitar la estigmatización de una persona que en algún momento haya tenido una ideación suicida. En términos internacionales, la Organización Mundial de la Salud tiene un programa que se llama Vivir la Vida, que se creó para reducir en 1/3 la tasa mundial de suicidio para 2030. Ese es el objetivo que se marcaron. El logo de ellos o digamos el pronunciamiento que hacen para este año es crear esperanza a través de la acción, y es el tema que escogieron precisamente este año para el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y pues ahorita lo va llevando la Asociación Internacional justamente para la Prevención del Suicidio, que está respaldada por la OMS, insisto, con el objetivo general de concienciar, yo le añadiría sensibilizar sobre la prevención del suicidio en todo el mundo. Y en México, pues está la línea de la vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, o también está Contacto Joven, donde pues ahí tienen líneas en donde dan orientación hasta una terapia breve, es decir, una terapia de contención, pero que no debe de quedar ahí, sino que debe profundizarse un poco más para ayudar pues, a las personas que en algún momento pudieran presentar este problema. Y muy importante, también nos dirían, pues hace falta en nuestro país una campaña de alfabetización mental y contra el estigma. ¿Cómo la ven? Pues ojalá pongamos también un poco más de atención, así como la ponemos en otros temas que pues hay que ponerlas, pero también hay que dejar de invisibilizarlo, hay que dejar de estigmatizarlo y por supuesto hay que apoyar y acompañar a las personas que en algún momento pues pudieran hacer frente a este problema, ya sea en carne propia o bien pues con la desgracia de que algún familiar o algún compañero o compañera cercana pues haya perdido la vida de esta manera. Que, ojo, que son situaciones muy distintas y este es un tema muy debatible en cuestiones de bioética, donde pues hay la posibilidad de que personas en términos, digamos, ya perfectamente deliberados, planeados, que sí decidan ya no vivir más. Ahí está una película por aquí, de Javier Bardem, si mal no recuerdo, Mar Adentro, creo que se llama, y una película donde pues, una boxeadora, la chica del millón, si mal no recuerdo el nombre, donde en ambas películas los protagonistas deciden suicidarse. Una en condiciones totalmente pues, de depresión por la situación que se representa en ese momento, y el otro, el de Javier Bardem, que ojalá pudieran ver estas dos películas si les interesa el tema, donde pues, es una situación totalmente distinta en la que se aborda esta situación.